La presentación siguiente está a cargo de Carlos Fram. Carlos Fram es, ante todo, poeta. Y es joven. Esas dos cualidades indudablemente tienen que reflejarse en la vida de uno, especialmente la de poeta, porque yo creo que ser poeta es ante todo estar mucho más abierto a la vida y a lo que en la vida se siente y a lo que de la vida se extrae y a lo que la vida es que cualquiera otra persona. Pero además, Carlos Fram es autor de un libro que ustedes habrán visto ahí afuera sobre una de las mesas de la entrada, un libro que ha tenido éxito, diría yo, muy rápido y muy grande, porque es un buen libro y porque es un libro escrito con amor. Paracelso, el gran médico del siglo XVI, decía que lo que se hace con amor queda bien hecho. Y es cierto. Entonces, Carlos es un poeta, es un buen escritor, es un joven y además es un valiente. Y es un valiente, él les contará por qué, y es un valiente hasta un extremo que muchas personas quizás no alcanzarían. Carlos, por favor, tienes el auditorio. Buenas tardes. ¿Me oyen bien atrás, que yo hablo muy bajito? ¿Sí? ¿Se oye bien? No, usamos mejor el micrófono. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Sí, bueno, primero que todo, estoy muy agradecido por la invitación que me han hecho Carmenza y los directivos de la Fundación. Me parece que es una invitación que me honra. Y yo hablaba con Carmenza y le decía que, a pesar de ser yo una persona muy tímida, voy a correr el riesgo de compartir pues este rato con ustedes porque me parece importante, y no solo que ustedes me oigan a mí, sino también yo poder un poquito al final de mi intervención escuchar alguna opinión, alguna pregunta, en fin, como que al final haya un segmento en el que haya una interacción mía con ustedes. Como probablemente un porcentaje del auditorio no ha leído el libro y pueden incluso no saber de qué se trata, en fin, yo quiero ser, tal vez, disculpándome con quienes ya hayan leído el libro, tal vez un poco redundante y porque creo que lo interesante de mi presencia acá es el testimonio. Yo no preparé nada, sencillamente quiero compartir ese drama por el que yo pasé, que está en el libro. Me parece que es mejor, más valioso que sea el testimonio espontáneo, que yo les cuente. Las conclusiones las sacarán obviamente ustedes. La noche del 20 de octubre de 2007, mi madre se suicidó mediante una sobredosis de somníferos y morfina, un cóctel que yo le preparé y que ella consciente y gustosamente tomó. Yo asistí a su muerte, la acompañé mientras sostenía su mano, y unas horas después, luego de que yo puse en orden algunos papeles,
di una caminada por el barrio, escribí una carta para mi único hermano explicándole ese hecho. Regresé a la casa y yo preparé un cóctel también para mí, con la intención de acompañar a mi madre en ese último viaje. Yo desperté 2 días después en el hospital y rodeado de abogados, justo en el momento en que me estaban haciendo la imputación de homicidio agravado. Mi hermano había llegado a la casa el día siguiente, estoy hablando sábado 20, en la noche que ocurrieron los hechos. Mi hermano, que no vivía con nosotros, pero iba con frecuencia y tenía llave del apartamento para que mamá no tuviera que levantarse a abrirle la puerta, llegó y encontró la escena, encontró a mi madre pues muerta y yo estaba todavía con vida, tenía una bolsa plástica sujeta a la frente que no había alcanzado a bajarme, y pues él llamó a los paramédicos, en fin, yo fui trasladado al hospital, y entonces en el hospital mi primer recuerdo es despertar y estar rodeado de fiscales y abogados, un recuerdo muy borroso incluso. Yo luego tuve ocasión de oír el audio de la audiencia y noto que la lengua mía está muy pesada y que es poco clara la dicción. La pregunta que me hace la fiscal es si yo acepto el cargo de homicidio agravado. Yo le dije que no lo aceptaba y no recuerdo más de ese día, que fue ya al martes en la tarde. Mi próximo recuerdo es el miércoles en la mañana, que despierto en el pabellón psiquiátrico del hospital. Ahí ya estaba yo completamente lúcido, ya entendí qué había pasado, entendí la situación en la que estaba, ya había escoltas alrededor mío. Tuve 3 entrevistas con psiquiatras que supongo tendían a determinar si lo ocurrido obedecía a un acto de locura, porque era pues obviamente una situación muy atípica, pero por lo visto ellos determinaron que no había ningún tipo de desequilibrio mental, entonces dieron la autorización para que yo fuera trasladado ese mismo día, 24 de octubre, que justamente era el día de mi cumpleaños, fuera trasladado a la cárcel. Entonces fui durante 9 días a un calabozo donde estaba totalmente incomunicado y donde no había alimentación. Mi hermano tenía que ir todos los días a llevarme mañana y tarde pues los alimentos. Y de ahí ya fui trasladado a una cárcel en Itagüí, donde permanecí 5 meses mientras se desarrollaba el proceso. El proceso culminó 5 meses después, no culminó ahí, una fase del proceso, cuando el juez determinó que lo que había ocurrido no era, como la fiscalía sostuvo, un homicidio, sino una inducción y ayuda al suicidio, cargo que yo nunca negué, ni los abogados intentaron desvirtuar ese hecho, y que la fiscalía, sin contar con una sola evidencia, ni un testimonio en contra, puesto que el único, digamos, la única posible víctima, digámoslo, sería mi hermano, y él nunca estuvo interesado en declararse como tal, puesto que él entendió que había ocurrido. Sin embargo, la fiscalía apeló esa decisión y eso pasó a un tribunal y hubo 3 meses más de espera, pero yo ya libre. El juez determinó que lo que había ocurrido era inducción y ayuda al suicidio y que yo era condenado a 16 meses de cárcel, pero que se me concedía un periodo de prueba de libertad durante 2 años. Entonces yo salí en libertad, pero una libertad truncada, digámoslo así. Y ya en julio del año pasado, hacia mediados de julio, el tribunal determinó que lo que había ocurrido era una inducción y ayuda al suicidio para poner fin a intensos sufrimientos derivados de enfermedad incurable y grave, y que, sin embargo, el juez no podía condenarme, puesto que esa figura del suicidio asistido requiere, por lo menos en la legislación colombiana, de un querellante,
un demandante, y aquí no hubo. Entonces se precluyó el caso y yo quedé en libertad en julio justamente, digo en libertad en el sentido de que ya no tenía deudas con la justicia. Y en ese momento yo recuerdo que cuando salí del tribunal, yo fui al cementerio y me paré ante la tumba de mi madre y me prometí, más que a ella, me prometí a mí mismo escribir ese libro para honrar la memoria de ella, para honrar ese acto de valentía de ella que implicó su suicidio y para en parte también poner en claras unas convicciones que yo he tenido durante muchos años acerca de la libertad individual sobre todo. El libro apareció en abril de mayo de este año, o sea que yo lo escribí durante unos 8 meses en una finca que me prestaron, y para mi sorpresa el libro ha empezado a hacerse su camino y las reacciones casi por unanimidad son de una gran comprensión acerca de lo ocurrido, que uno esperaría pues ataques y que suscitara pues una fuerte controversia. Bueno, entonces lo que quiero ahora es un poquito contar quién era mi madre y un poco quién era yo, cómo llegamos ella y yo a coincidir esa noche de ese 20 de octubre y a ejecutar ese doble acto suicida o eutanásico que nos llevó ahí a ella y a mí. Mi madre nació en 1925 en Sonsón, en una familia muy humilde y católica, y eso fue determinante en su vida, como se verá un poco más adelante. Fue una mujer activa, jovial, muy religiosa, muy cariñosa y muy dulce, así la recuerdo yo siempre, y contrajo matrimonio cuando tenía unos 35 años, vivía en Sonsón y trabajaba en un hotel que manejaba una hermana de ella. Se casó con un hombre, mi padre, alcohólico, quien aunque nunca dejó la bebida, sin embargo era un hombre que la quería mucho y nos quería mucho a mi hermano y a mí, y que era un hombre bondadoso, o sea que jamás llegó, por ejemplo, a la agresión verbal o física ni con nosotros ni con ella. Él se trasladó a trabajar a Medellín cuando yo tenía 2 o 3 años, más bien se trasladó y fue agente viajero y circulaba mucho y llegaba cada 3 o 4 meses al pueblo, a la casa, borracho, y se estaba 2 días, o sea que la figura de él fue muy ausente para mí. Mi madre sí fue una mujer siempre muy cariñosa con mi hermano y conmigo, una de esas mamás que abrazan y besan a los hijos, que no siempre ocurre así, y que nunca nos golpeó, nunca nos castigó físicamente. Y ya yo hice mis estudios en Sonsón de bachiller, y de esa primera época hay 2 cosas que de alguna manera ya determinan un poco lo que yo iba a hacer en términos de una postura libertaria, hedonista, sensualista y vitalista que me ha caracterizado a mí y que explica ese desenlace. Y fue que cuando yo tenía unos 13 años, mi abuelita, la mamá de mi madre, de quien yo hablo en el libro, presentó una enfermedad que yo en el libro hablo de cáncer, pero tal vez un médico de los que probablemente aquí me pueden decir si esa enfermedad corresponde a un cáncer, que fue una cosa terrible, porque esa abuelita que tenía 85 años se fue quedando en carne viva, y eso fue una tortura que duró 7 meses, y ella no resistía el contacto con la ropa, entonces había que cubrirla en plásticos, y los plásticos se le llevaban la piel. Entonces la abuelita quedó totalmente en carne viva, literalmente. Y entonces para mi madre y para las hermanas de mi madre, eso fue un martirio, y yo recuerdo eso como con una cosa tan dura, y de ahí está el germen un poco de mi postura ante este asunto de la vida y la muerte dignas, en el sentido que yo nunca entendí, aunque estaba muy joven, qué sentido tenía que esa anciana, que inevitable e inminentemente iba a morir, tuviera que pasar por ese suplicio. Y eso daría pie a que mi madre y yo habláramos muchas veces a lo largo de la vida, de mi vida adulta, de ese inútil martirio de Carmelita, la abuela. Mamá estaba completamente de acuerdo en que alguien debió haber venido por compasión a poner fin a esa tortura.
Bueno, eso por un lado. Por otro, hacia los 15 años yo empecé a separarme de la religión, puse en duda muchos de los postulados de la religión, la existencia de un ser creador omnisciente, omnipotente, que nos mira casi que por el ojo de la cerradura. Eso no me cabía en la cabeza. La contradicción entre un Dios bueno, un Dios omnipotente que ama a sus hijos, a sus criaturas, y sin embargo que permite el sufrimiento y el dolor. Eso operó una crisis en mí muy fuerte. La inmortalidad del alma nunca me pareció una conjetura viable, no era para mí verosímil esa hipótesis, digámoslo así. En fin, entonces yo vine a Medellín a los 16, 17 años, con curiosidad intelectual. Era una familia pobre la mía, entonces no se consideraba ni siquiera la posibilidad de la universidad. Ya ser bachiller era todo lo que podían hacer por mí. Se trataba de que yo viniera a buscar trabajo a la ciudad, pero yo me resistía un poco a empezar a trabajar. Entonces yo vivía con mi padre y yo me iba a las bibliotecas a buscar libros de cualquier cosa. Me iba a caminar mucho la ciudad, Medellín. Y alguna vez en la biblioteca piloto, en la sala de lectura, coincidí con un señor y empezamos a conversar. Un señor era cincuentón. Él me dijo que él era escritor y que, en fin, como yo no tenía ni un solo amigo, hice buena relación con él y él me prestó unos libros que a mí me gustaron de Germán Hesse y me fui entusiasmando por la lectura gracias a la guía y a la orientación tan sabia de él. Yo le rindo un pequeño homenaje en el libro. Él se llamó Evel Botero, fue un crítico literario importante en los 60 y 70 en la prensa de Bogotá, en El Espectador y El Tiempo. Fue profesor de la Universidad de Berkeley, un hombre muy culto. Y él, de alguna manera, me encaminó, o por lo menos puso al alcance de mi mano, digámoslo metafóricamente, algunos autores que fueron configurando una forma ya de entender el asunto de la libertad individual. Y yo insisto mucho en ese punto de la libertad, y ahora voy a hablar un poquito más. Él me dio a conocer, por decir algo, los antiguos filósofos griegos, pero no tanto a Platón ni a Aristóteles, sino a Epicuro y a los cínicos. Y para mí son más, aunque yo aprecio mucho a Platón, me parece más interesante esa otra tradición subterránea, no estos grandes filósofos, sino esos otros como Epicuro, que defendían la vida en términos del placer, del hedonismo, del disfrute. Y lo opongo un poco a Platón y a esa tradición que arranca de Platón cuando determinan que hay alma y cuerpo, pero que lo que vale es el alma y que el cuerpo es casi que la cárcel del alma. Ahí me parece que empieza más la cosa, ¿no? Y un poco los epicúreos iban por el otro lado, esa corriente, ¿no? Los placeres de la sensualidad, esa celebración de la vida, esa cosa. Yo me fui como por ese lado. Luego conocí a los estoicos, a Séneca, las cartas a Lucilio, y me sentí muy identificado con esa noción de los romanos, de la dignidad, de la felicidad y de la libertad, que eso creo que están hasta en una medalla del emperador Adriano como los pilares de su reinado. Tres nociones que están muy emparentadas entre sí: la dignidad, la libertad y la felicidad. Y Séneca, en esos ensayos, al defender la opción personal de decidir cuándo y cómo y por qué uno pone fin a su vida, él es muy claro. Los romanos entendían la muerte voluntaria de una manera, me parece, muy sana, como el corolario de una vida vivida en términos autónomos, en fin. Y luego ya después Evel me puso a leer a Montaigne, los ensayos de Michel de Montaigne, específicamente los que aluden a la muerte y al suicidio, y finalmente a David Hume con el ensayo tan bello sobre el suicidio, que a mi modo de ver es, dentro de la tradición de los filósofos occidentales, quien mejor desmonta todos los prejuicios que hay alrededor del suicidio, que arrastra pues la tradición judeocristiana. Entonces, digamos que esas lecturas estuvieron ahí. A mí
me empezó a gustar leer también mucho poesía y novelas, y empecé a escribir poesía y publiqué 2 libros. Y más o menos cuando estaba terminando el segundo libro de poemas, hacia mis 28 años, Ebel, que ya era un hombre de 62 años y que había sido un hombre muy vital, que entendía la vida como movimiento, derroche, placer, curiosidad, fue un hombre que se empezó a sentir viejo, era un poco hipocondríaco, depresivo. Entonces, en el libro cuento que una mañana del año 90, en octubre, nos citamos nos veíamos 2, 3 veces semanal, y esa mañana me urgió a que lo visitara porque tenía algo muy importante que decirme. Y yo ya, sin que me especificara más, supe que había decidido suicidarse. Y así fue, yo fui al apartamento de él y me dijo: Carlitos, esto se acabó. Y yo entendí, él había decidido al día siguiente tomarse en su cuarto de hotel una sobredosis de somníferos. Y aunque me daba tanta tristeza perder a ese amigo y a ese maestro, sin embargo ya habíamos hablado tanto y yo tenía tan claro que él era soberano de poner sus propios límites cuando lo quisiera, que pues yo no tenía ningún argumento que oponerle. Y de hecho él quería que yo lo acompañara ese último día y estuviera con él, y así fue. Y ya yo lo acompañé esa noche al hotel, nos abrazamos y yo me puse a llorar y me fui a mi casa, y al otro día supe que la camarera del hotel lo había encontrado aún con vida y lo llevaron a la clínica, y sobrevivió 2 años más. Murió luego pero bueno, digo, quedó bien su memoria, su cerebro, pero desarrolló un problema hepático y a los 2 años murió en Manizales, a donde lo llevó su familia a vivir, muy disminuido, muy deprimido, y todavía queriendo esa salida voluntaria, tranquila, dulce, nada violenta, pero ya, digamos, maniatado, porque obviamente los hermanos no le iban a posibilitar ese fin. Pero entonces a mí me quedó como bueno, yo dije, no, hay que saber cómo hacerlo. Entonces, yo que tenía ya en ese momento ideas claras, como les digo, respecto a ese derecho fundamental, mandé traer de los Estados Unidos el libro Final Exit de Derek Humphrey, que acababa de salir, y había visto yo alguna nota por ahí, lo mandé traer, y ese libro fue para mí muy importante porque el libro proporcionaba, el libro es como una exploración de métodos que hace Humphrey de formas de suicidarse, buscando encontrar finalmente la forma más dulce y más rápida y más eficaz. Y él determina que es mediante una sobredosis de barbitúricos o somníferos. Entonces él recomienda ahí en el libro que uno, como por una precaución, por un seguro, tener los medicamentos por ahí, en su casa, en un gabinete, aunque no los vaya a usar pues ahí mismo o nunca, pero tenerlos. Entonces yo conseguí los medicamentos y los tuve durante años, ahí los tuve. Y un día me pareció que ya podían estar vencidos y los boté. Bueno, y la vida siguió su curso, yo con mis lecturas ya conseguí un trabajo después de muchos años de vagar y de escribir y vivir como un poeta por ahí, y ya empecé a dar clases de profesor de literatura y también fui librero. Y mientras tanto, mi madre y yo teníamos una relación cordial, pero distante. O sea, ella fue siempre muy dulce, muy cariñosa con mi hermano y conmigo, pero yo muy retraído, muy en mis cosas, muy por mi lado. Ella estaba bien acompañada por mi papá, por 2 hermanas solteras de ella, y por sus vecinas y sus sobrinas. Entonces, fueron años en los que la relación era un poquito fría, digámoslo. Yo era pero digamos que no por ella, sino por mí, yo con mi vida muy independiente. Mi hermano se fue muy temprano para los Estados Unidos, más o menos en el año 82, 83, y vivió 20 años en los Estados Unidos. Bueno,
Entonces, por otra parte, debo decir que en relación con mi madre, que ella de siempre fue una mujer como muy compasiva. Ella sentía siempre como una gran piedad por el sufrimiento. Cuando yo salía con ella, le afectaba mucho ver la miseria en las calles de la gente, todo eso. Ese dato es importante, la compasión de ella, para explicar muchas cosas, en parte su actitud tan abierta en relación. Quiero decir esto, mi madre era católica, practicante, pero se apartaba en muchos aspectos morales como de la ortodoxia. Mi madre era propicia al aborto, hablábamos de eso, en ciertas circunstancias ella lo aprobaba sin ningún misterio. Mi madre consideraba que la política de la Iglesia en torno a la anticoncepción era errada. Ella no veía ningún misterio en que se usaran los anticonceptivos, le parecía muy bien. Mi madre aprobaba la eutanasia y siempre hablaba, y recuerdo muchas veces en que, viendo en la televisión casos o parientes o conocidos que estaban sufriendo, era mi madre quien decía, pero ¿por qué no le ayudan a morir? Porque era ella quien tomaba la iniciativa. Mi madre no se hacía un asunto de las relaciones homosexuales, por ejemplo. Parecía que si dos personas se querían, tenían todo el derecho y que nadie tenía por qué interferir en esa intimidad. Mi madre aprobaba el amor libre, no veía tampoco. Creo yo que era como una derivación de su compasión, en fin, como. Entonces hay que contar con esas características de ella para entender cuál fue el desenlace y por qué. Entonces, hacia el año 2002, empezó, yo diría que el principio del fin, en este sentido. Murieron las dos tías mías, hermanas solteras de ella, con quienes tenía una relación ella muy estrecha. Al siguiente año murió mi padre. Entonces quedamos viviendo solos, ella y yo, con un perrito. Y simultáneamente empezó para ella el derrumbe físico. Ella ya tenía en el 2002 unos 78 años y había sido una mujer relativamente sana. Tenía sus dolores de cabeza, pero era relativamente sana. Empezó a perder rápidamente la vista por una degeneración macular y glaucoma. Eso fue al principio muy rápido el proceso de la pérdida de la visión, de tal manera que casi que de un día para otro ya no podía ver televisión, no podía leer. Tuvo una fractura, consecuencia de la osteoporosis, y empezó la artrosis a martirizarla, los dolores en las articulaciones, la deformación pues como de los dedos, el insomnio. Ella siempre había sido un poquito insomne, pero tal vez esa depresión en que la sumió la muerte de mi papá y esa soledad, la depresión endógena también. Entonces, a partir de ese momento la relación se hizo muy dependiente, interdependiente, porque además, después de que yo había vivido una vida muy por mi cuenta, muy en armonía con esas nociones del hedonismo, de la sensualidad, de la vida como descubrimiento de cosas, la poesía, la bohemia, todo eso, y las compañías y los viajes. Yo venía como de vuelta de eso. Entonces coincidió como esa soledad de ella con la mía. O sea que yo, para el 2002, yo estaba muy alejado de los amigos, no tenía vida nocturna, no tenía pareja, ni hijos. O sea, era una situación también como de mucha soledad. Y descubrimos en ese momento que nos queríamos mucho y que nos necesitábamos y que ella, sobre todo, necesitaba de mí continuamente, pues por razón de sus achaques. Y lo que vino a partir de ese momento fue una relación muy bonita, como de complicidad, como de una conversación muy abierta, muy franca. Yo empecé a leerle. Yo era profesor de literatura, pero no de español, sino de lectura. Entonces el trabajo mío era leerle a los estudiantes en voz alta cuentos y novelas. Y descubrí que a ella le encantaba que yo le leyera, y entonces yo le leía lo mismo que a los estudiantes. Nos sentábamos por las tardes y yo le leí centenares de cuentos y algunas novelas, o muchas novelas.
salíamos a caminar por el barrio, yo la llevaba a sus citas médicas, cantábamos, yo la llevaba al centro, la llevaba a la iglesia y simultáneamente la salud de ella iba cada vez agravándose más y hacia el año 2006 ya ella empezó con unas manifestaciones muy recurrentes de que Dios cuando se acordará de mí, yo estoy viviendo ya de más, horas extras, manifestaciones continuas acompañadas de mucho llanto. Lloraba todos los días. Bueno, un punto en este proceso importante fue el cumpleaños de ella en el 2007, el cumpleaños número 82, que yo le hice una pequeña fiestecita esa noche entre ella y yo le dije que para el cumpleaños siguiente yo le iba a llevar una serenata, se lo dije como en charla, y ella me dijo que no, que ella estaba segura que no iba a vivir un año más y que sabía que Dios, el Señor de la Buena Esperanza, decía ella, le haría ese milagro. Ella no quería vivir más, que estaba cansada, estaba muy enferma, se sentía muy inútil, muy torpe, estaba viendo muy poquito ya, muy poco. Entonces, yo me quedé en ese momento durante los días subsiguientes pensativo, como cavilando. Yo dije, bueno, está mi madre tan enferma, tan vieja, tan cansada, yo la quiero inmensamente, es todo lo que tengo. En ese momento ella y el perrito eran todos mis afectos. Bueno, yo tenía muchos buenos amigos, pero no grandes amigos, no amigos íntimos, amigos que uno llama cada 8 o 15 días, y en fin, pero ella era como, y cuidarla y todo eso era el sentido de mi vida. Yo lo hacía y me sentía muy bien, pero yo empecé a pensar qué debía yo hacer. Yo tenía convicciones muy claras, formadas a partir de mis lecturas, de mi postura vitalista, hedonista, y por hedonismo quiero decir, y esa es una palabra que ha sido pues obviamente denigrada, sobre todo por la iglesia. El hedonista se relaciona siempre como con un tipo que está entregado a los placeres, un cerdito. Entonces, no, el hedonismo es una noción muy bella, es entender la vida a partir del disfrute físico, espiritual, intelectual. Entonces yo, que ya me había apartado de la religión y que tenía esas ideas tan claras y que para mí mismo consideraba que yo, puesto ante la enfermedad, ante la invalidez, ante la miseria, no dudaría yo en tomar la iniciativa. Entonces seguí pensando unos días y mientras tanto ella seguía ahí recurrentemente aludiendo a que cuándo se acordará de mí, que cuándo se acabará esto tan horrible, toda esa cosa. Entonces yo llegué a un punto en que dije, yo tengo que ayudarla, yo tengo que hacerle saber que ella puede contar incondicionalmente conmigo, pero había un problema y es el siguiente. Aunque mi mamá concedía a otros el derecho a poner fin a la vida de sufrimientos, ella misma tenía algún reparo en el sentido de considerar que suicidarse es un pecado. Ella, si lo hacía ella, era tan comprensiva y tan compasiva que era capaz de entender cuando alguien se suicidaba, le daba pesar, diría cómo estaría desesperado, en fin. Entonces yo determiné empezar a hablar con ella y derivar la charla hacia esa posibilidad, es decir, explorar hasta qué punto esa noción de pecado relacionada con el suicidio era inamovible en ella o, de alguna manera, sencillamente yo podría ofrecerle argumentos que la llevaran de una manera fácil a considerar viable y legítima esa salida para ella. Es decir, yo no tenía intención de convencerla de nada. Eso está lejos como de mi forma de ser, convencer a nadie. Y en el libro ustedes lo verán, yo no estoy haciendo ahí apología ni defensa de nada. Yo cuento un testimonio y las conclusiones las saca cada uno. En el libro yo digo que muchas personas están dispuestas a sufrir y a sobrellevar los sufrimientos más atroces hasta el último segundo, y están en todo su derecho. Pero
algunos no pensamos así. Algunos pensamos que el sufrimiento, cuando no hay posibilidades de alivio, es absurdo. Entonces, yo empecé a conversar con ella, a leerle cosas, a explorar. Y yo pienso que yo contaba con muchas ventajas porque por un lado teníamos una comunicación muy buena, un diálogo franco y abierto. Ella me admiraba intelectualmente, me creía. Entonces, además, eso, junto con esa postura de ella abierta y liberal, me daban a mí la sospecha de que era posible, de que ella llegara a considerar la salida del suicidio como una opción legítima. Entonces yo recuerdo que durante esos meses de mayo, junio del 2007, yo le leí fragmentos de Final Exit, le hice saber que había una forma de morir, porque claro, un paréntesis, el suicidio, la palabra misma es impactante, porque está asociada en el inconsciente con la desesperación, con actos sangrientos, trágicos, desesperados, con gente que se tira de un piso alto, con gente que se ahorca. Entonces esas connotaciones hacen que el término esté muy cargado. Pero ella y yo nunca usábamos esa palabra, jamás la usamos. Los eufemismos, quitarse la vida, trascender, hasta, por ejemplo, hablábamos de tomarse la medicina, etcétera, siempre como con el eufemismo. De tal manera que el tema fue derivando hacia ahí. Vi yo películas, ella se recostaba al lado mío mientras yo las miraba, como Las invasiones bárbaras, Mar abierto, y yo le contaba los argumentos y ella le parecía que era lo que debía ocurrir, ese desenlace por el cual un ser querido ayuda a otro a descansar del sufrimiento. Entonces, poco a poco, a partir de conversaciones y también la enfermedad de la mejor amiga de ella, en ese mayo, junio de 2007, una amistad de 50 años que ella tenía con otra señora de Sonsón, esa señora enfermó de un cáncer de garganta y yo llevaba a mi mamá a verla y veíamos esa consunción, ese deterioro, y siempre volvíamos y mi mamá decía, pero ¿por qué no le ayudan? Porque el médico o alguien, una enfermera, no le está sufriendo mucho. No parecía pues que estuviera sufriendo la señora Dolores, pero es que la devastación física, ¿cierto?, era ya lamentable. Entonces, esa charla fue avanzando hasta que una noche hablamos como más francamente y ella me dijo, bueno, una cosa muy importante fue del libro Final Exit y otras lecturas, el dato de que ella supiera que es que ese tránsito entre la vida y la muerte podía ser dulce, podía ser suave, que no iba a haber sufrimientos ni dolores, que era entrar en el sueño. Ella siempre decía que Dios le daría una muerte dormida, limpia en cuerpo y alma y conmigo cerca. Ella decía mucho, que ella sabía que Dios le daría ese tipo de muerte. Yo le hice saber que ese tipo de muerte era posible, yo a su lado, durante el sueño, de una manera dulce y como ella lo quería. Yo creo que eso la tranquilizó, saber que era tan simple como tomarse algo. Entonces una noche sí me dijo que de todas maneras le daba mucha tristeza pues dejarnos a mi hermano y a mí, pero que por otra parte sabía que eso nos iba a dar más libertad. Ella me decía mucho que le daba a pesar de mí, que yo por ella había perdido mi libertad. Le decía, no, pues que no, porque no era verdad. Yo me sentía bien, yo no sentía que ella me estuviera coartando la libertad, realmente no, pero ella sí lo sentía así. Y la otra objeción que ella tenía era el qué dirán. Ella me dijo que iban a decir las sobrinas y las amigas, que se había quitado la vida. Entonces, yo le dije que eso no era problema, que dadas las enfermedades de ella y su edad, probablemente no iba a haber una autopsia y que se entendería como una muerte natural. Y eso la tranquilizó mucho. Y esa noche, por lo menos, me dijo que estaría bien que yo consiguiera
los medicamentos, no para hacer nada, pero tenerlos, como un seguro, como para no depender de nadie. Y entonces ya yo procedí a conseguir, primero conseguí morfina, lo cual realmente no es tan difícil, todo se consigue. Conseguí un frasco de morfina y el amigo que me la pasó me dijo, y eso lo cuento yo en el libro, me dijo que la probara para comprobar que no estaba pasada, vencida. Entonces y también yo había leído que parece ser que la sensación era como de paradisíaca. Entonces, un poco por la curiosidad y también por constatar, yo me serví unas goticas en un vaso y salí a caminar y tuve una experiencia muy bella, como de una placidez, como si el mal hubiera desaparecido del mundo durante varias horas, y me acosté y me retorcía. Bueno, y días después decidí repetir el viaje. Y una noche me serví unas cervecitas y puse música y me serví unas goticas y a tomar, y pasé muy bueno, y al otro día desperté en el hospital, en urgencias, una sobredosis. Bueno, yo acababa de llegar al hospital y desperté, o sea que no hubo intervención. Probablemente era cuestión de que iba a dormir un buen rato, pero mamá se levantó por la mañana y me vio inconsciente y sudoroso y claro, se desesperó. Entonces, pero eso le llamó a ella la atención en la medida en que ella me preguntó, que yo le conté, yo le dije, no, pues esto es una parte de los medicamentos, hay que ajustar con pastillas para dormir, pero es como es. Y ella me preguntó si tomando más uno se moría, y le dije, sí, tomando más y no se siente. Bueno, entonces que pasó una cosa ahí, y es que para mí esa experiencia también fue confrontante, y yo empecé a pensar ya en la posibilidad de la muerte de ella. Ya yo empecé a asumir que probablemente en unos meses ella no iba a estar, y yo qué. Entonces yo, que como les he dicho, no tengo pues como ilusiones trascendentes, que he sido una persona hedonista, con ganas de disfrutar siempre y ver la vida como una celebración, y si no es así no me interesa mucho, ver la posibilidad de que ese modelo de vida que yo llevaba se viniera al suelo porque me quedaba como sin afectos. Eso aunado pues como a lecturas que yo había hecho también de los románticos alemanes e ingleses, de los pactos de amor y de morir joven, bueno, relativamente joven. Y ya es muy tarde pues para eso, para mí, pero bueno. En todo caso, empecé a considerar la posibilidad de yo también acompañarla en ese viaje, y para tal efecto empecé a leer esas historias de esos pactos de von Kleist con su amiga Henriette Vogel, de Stefan Zweig con su esposa, que se suicidaron juntos, de Arthur Koestler, historias que yo ya conocía pero que volví a mirar, y poco a poco fue consolidándose ese plan, y hacia más o menos finales de julio, cuando yo estaba ya muy seguro de que yo también lo iba a hacer, ocurrió algo que pospuso los planes. Lo que yo debía hacer era empezar a buscar por ahí unas cajas de somníferos para ajustar pues para el cóctel. Entonces el médico oftalmólogo le dijo a mi madre que por qué no se sometía a una operación de cataratas, que no estaba viendo nada y que de pronto recuperaba algo. Entonces, mamá dudosa, yo le dije pues que ya que ella le pedía a Dios continuamente que le diera una lucecita, en fin, y que de alguna manera lo que más la mortificaba, aunque eran tantos los males que tenía. Entonces ella se animó, y entonces los planes quedaron en suspenso, como aferrándonos a esa esperanza de que por lo menos nos pudiera, pues de que pudiera mirar. A ella le entristecía mucho no poder verme la cara a mí, pues le daba mucha tristeza, entonces ella me tocaba la cara, y en fin, la posibilidad de que volviera a ver como que hizo que los planes quedaran ahí en suspenso. Entonces ella, la cirugía se programó para septiembre del año pasado, del 2007, perdón,
y el médico nos advirtió que había gran riesgo de que la operación no funcionara, pues porque ella tenía muchos otros problemas visuales, pero aún así había un pequeño margen. Total, ella se hizo operar y la operación fracasó, entonces quedó ya viendo sombras. Y una mañana yo pedí permiso en el colegio para irme más temprano, me daba mucho pesar porque ella era muy sola, permanecía toda la mañana solita. Me fui y ella no sabía que yo llegaba tan temprano, antes abrí la puerta y la oí llorando y estaba tapada con la manta, y eso a mí me pareció tan duro. Y entonces yo fui y ella empezó a decir llorando que no quería vivir más, que así tan ciega no. Entonces yo la consolé y le dije que, pues, que esa era la voluntad de Dios y que, pues, que tal vez era un mensaje de Dios en el sentido de que la estaba de alguna manera llamando a su presencia. Es decir, yo nunca confronté sus ideas religiosas, a mí me parecía bien y yo las llevaba a la misa y nunca jamás discutimos sobre ese punto, me parecía muy respetable, y para ella la religión era un consuelo, una compañía, las misas con sus cantos y las otras señoras. Bueno, entonces yo un poquito fue desde ahí que de alguna manera creo que el hecho de que yo le hubiera hecho saber que si Dios existe, no puede ser menos generoso, ni bondadoso, ni misericordioso que un ser humano con sus propios hijos. Entonces, que así como uno no quiere el mal para sus criaturas, sus hijos, Dios no la puede querer para los suyos, mucho menos, siendo infinito en bondad. Entonces, que esa salida del suicidio tal vez era puesta por Él mismo, era un obsequio, un don, un privilegio que Él nos daba. No ver a Dios como un carcelero que nos acorrala y que nos hace morir entre dolores y atroces, sino que tal vez esa evasión Él mismo nos la pone en su bondad. Por ahí me metí yo. Entonces, en esa mañana ella sí me dijo, después de que conversamos un poquito y yo la consolé, me dijo que consiguiera aquello, eufemismo para decir los medicamentos. Eso fue como el permiso que ella me dio. Lo que hiciera falta, pues yo ya tenía la morfina. Entonces yo ya renuncié al colegio donde yo trabajaba. A ella le dije que yo había pedido una licencia para que no sospechara nada, porque mi intención no era contarle de mis planes, los míos propios. Y la mañana de ese sábado 20 de octubre de 2007, yo me cité al mediodía con un amigo y él me entregó unas cajas de somníferos. Y esa noche yo llegué, después de dar una caminada, y mi hermano estaba ahí, él salió, y cuando nos quedamos solos yo le dije que yo ya tenía los medicamentos. Aquello le dije yo. Y ella me dijo, ¿de verdad, mijito lindo? Y yo saqué todo y lo puse en el escritorio, y yo le dije, pues, que ya estaba, pero que era su decisión y cuando quisiera, y si no quería no había problema, pues. Y ella me dijo que ella qué más esperaba. Y bueno, que le daba mucho pesar dejarnos y todo aquello. Yo la tranquilicé, le dije que le íbamos a recordar como la mejor madre y una amiga, en fin. Ella se retiró a rezar y yo me quedé ahí en el salón con el perrito, y al rato volvió. Ella había ahorrado por su cuenta ella tomaba somníferos y había ahorrado parcialmente como una caja más o menos, y vino y bueno, hubo una escena ahí como muy conmovedora obviamente, y yo preparé el cóctel con yogur en la licuadora, fuimos a la habitación y ella quiso fumarse un cigarrillo y me daba recomendaciones ahí de que quería un funeral con mucha gente, que quería tal vestido, en fin. Luego nos acostamos, ella terminó el cigarrillo, se tomó el cóctel y nos acostamos, y bueno, yo asistí a ese momento en el que de una manera dulce, hermosa, placentera, entró en el sueño, la respiración se puso como pesada, y hubo un momento en que yo entendí que ya, por lo menos ella había pasado esa puerta tan añorada para ella,
tal como quiso, durante el sueño, conmigo a su lado, limpia en cuerpo y alma. Pasaron unas horas en las cuales, como les digo, escribí una carta para mi hermano, caminé, oí música, leí unos poemas, y cerca de las 5 de la mañana yo preparé mi cóctel y me lo tomé. Y pues entendí 2 días o 3 después que la toxicología no es una ciencia exacta, que tenía que estudiar más, mejor dicho, tenía que estudiar más. Y vino ese proceso de acusación por homicidio, y ustedes se pueden imaginar despertar yo con el suicidio frustrado, con la acusación de homicidio agravado, en la cárcel, con un proceso por un cargo tan gravoso, asociado el nombre mío como con una cosa tan ominosa, ¿no? tan cruel, tan terrible, con mis 2 seres más queridos muertos, porque pasó una cosa que no se las voy a contar y que está en el libro, en lo del perrito, porque me da mucho, pues no puedo contarlo porque me conmueve todavía. Entonces yo me vi en una situación muy dura, pero por otro lado pasó una cosa también muy conmovedora, y fue que esos que yo creía que eran sencillamente buenos amigos, realmente eran grandes amigos. Entonces vino una cosa muy conmovedora de una gran presencia de amigos que me manifestaban a través de cartas, con sus visitas, con sus abrazos, con sus regalos, en fin, abrieron cuenta bancaria, hicieron ediciones de mis libros, hicieron conversatorios en Medellín sobre el tema de la muerte digna, en fin, las cartas muy bellas, algunas las transcribo en el libro. Eso fue lo que me mantuvo como a flote. Ahora, yo después de que desperté, en ese momento yo no pensé en intentar de nuevo suicidarme, sencillamente por varias razones. Primero, porque yo tenía que sobrevivir para que se demostrara que lo que había habido ahí era un acto amoroso, no una cosa, una canallada. Por otra parte, yo sentí desde el principio que la voluntad de mi madre había sido que yo siguiera vivo, porque la noche de los hechos, en medio de la escena un poco conmovedora que hubo, o muy conmovedora, yo le mencioné como de pasada, que qué tal yo acompañarla, que sería muy bello, pero ella me dijo, no, eso es una bobada, usted está muy joven, que usted tiene que quedarse con su hermano, bueno, y ella nunca lo entendió como realmente, como un hecho tal como iba a ser. Entonces yo sentí que era como la voluntad de ella que yo siguiera vivo, y claro, hubo momentos duros en la cárcel, angustiosos, los amigos se van y uno queda muy solo, y obviamente, pero esa parte del afecto de la gente fue muy bonito. Y luego ya yo salí libre durante esos 3 meses de espera del tribunal, porque podían pasar 3 cosas: o ese tribunal confirmaba la sentencia y yo seguía, digamos, libre, pero condenado por la figura de inducción y ayuda al suicidio, o se revocaba para condenarme por homicidio, o se revocaba para absolverme por completo, que fue lo que pasó. Ya les dije por qué, porque según entiendo, ese delito requiere un demandante. Ahora, la Fiscalía, bueno, yo conté con una defensa legal pues increíble, de buena, los amigos consiguieron 2 abogados muy buenos, que se metieron en ese caso como una causa personal, y ellos ambos coincidían en que la Fiscalía tenía un caso muy débil, en el sentido de que no contaba con ninguna evidencia incriminatoria, en el sentido de que no podían probar su hipótesis, según la cual era un asesinato, un homicidio. La única sustentación que tenía la Fiscalía era la carta, era lo único. La carta está en el libro, está íntegra, ustedes pueden mirar a ver qué infieren de ella. Supuestamente la Fiscalía se apoyó en ese documento, pero ese documento rápidamente el juez determinó que
no podía usarse como elemento material de prueba porque había sido recolectado ilegalmente por parte de la Fiscalía. Pero aún así, las fiscales, porque yo siempre veía dos, no sé por qué, dos fiscales, insistieron y se casaron con esa hipótesis, creo yo por razones moralizantes, me parece, pues porque no tenían ninguna prueba, ningún testimonio, y porque todos los testimonios de los médicos eran claros al determinar que el estado de mi madre era, mi madre padecía de enfermedades graves e incurables. Eso por un lado. Todo el círculo, el entorno afectivo de mi madre, sus amigas, sus sobrinas, confirmaron que se quejaba continuamente de sus dolencias, que manifestaba recurrentemente que no quería seguir viviendo. También testificaron todos, y pues eso es de dominio público, todo el expediente y las audiencias. Confirmaron pues que la relación mía con ella era supremamente cariñosa, que era una relación estrecha, de una comunicación muy buena, que éramos el uno para el otro y que parecíamos, entre comillas, un par de novios, como dijo una sobrina. Entonces, yo pienso que la Fiscalía pues estaba haciendo su trabajo, pero me parece que hubo un poquito como un cierto ensañamiento, en el sentido de que no tenían con qué sustentar una hipótesis y que dejara en pie esa acusación. Entonces ya se resolvió todo en julio y yo sentí que yo tenía ese deber de escribir ese testimonio, que es, para ir terminando, es por un lado la historia que les acabo de contar, pero más en detalle, como ese drama, pero también un poco una argumentación a favor de la muerte digna, de la libertad individual, del derecho que asiste a cada persona de poner punto final a la vida cuando y como quiera, porque ninguno de nosotros pidió venir al mundo, o alguien cree que fue así. La vida nos fue impuesta y entonces no tenemos por qué pedir permiso, porque es un regalo que de pronto se puede volver oneroso algún día. Ahora, una cosa que queda clara en el libro es que el acto del suicidio, por lo menos el mío y el de mi madre, no fue un acto ni desesperado, ni triste, ni cruel. Fue un acto acordado mutuamente, un acto de amor, y que en cierto sentido es la culminación, el corolario de una forma de ver el mundo vitalista como la mía, porque obviamente hay suicidios que se deben a la desesperación, al fracaso, y son respetables también, porque hay derecho a la desesperación y al fracaso, pero no fue en este caso el mío. Y sigo considerando el suicidio racional, obviamente, el suicidio tranquilo, dulce, como una salida muy civilizada, cuando la vida se vuelva insoportable, cuando la suma de los displaceres supere a la de los placeres, y esa es una ecuación que cada uno debe hacer en su intimidad. Yo no puedo determinar por otro cuándo la vida es deseable o no. Yo pongo esos límites, yo digo, desde aquí para allá la vida para mí ya no es deseable porque no quiero vivir en esas condiciones. Entonces, de fondo en el libro es una defensa de la libertad individual hasta donde los seres humanos podemos aspirar a ser libres, que es muy poco. Estamos obviamente condicionados por los genes, por el ambiente, por los prejuicios, por las obsesiones, por las pasiones, por los instintos, son lastres, pero hay que preservar un poquito de esa libertad, esa poquita que tenemos, y no dejárnosla ganar por los poderes, que obviamente la discusión de fondo es la libertad, que nos tenemos que pelear tan duramente con el poder de la Iglesia, el poder del Estado, en una cosa que es tan del fuero interno como evaluar hasta qué punto la vida vale la pena ser vivida, y eso lo dice Albert Camus al principio del mito de Sísifo. El suicidio es el único problema de la filosofía, determinar si la vida merece o no ser vivida. Yo lo entiendo así. No sé si hay espacio, vamos terminando. Terminamos ya aquí. Muchas gracias, eso era lo que tenía para contarles.